Muy bien, hermanos, pues el mensaje es acerca de la iglesia y eventualmente, o más bien periódicamente, a veces doy un mensaje acerca de lo que es la iglesia nuestra. Es una iglesia bautista fundamental e independiente. Contiene los cuatro nombres, que es lo que quiero explicar. Y como digo, a veces en determinado tiempo pues tengo que hablar acerca de eso para poder cada uno de ustedes puedan entender la iglesia donde ustedes se encuentran, ¿verdad? Porque pues a veces me han preguntado, pero aquella es iglesia bautista, pero ¿por qué tiene una pastora? Bueno, pues es porque así es como ya han querido liberarse de lo que es el principio de la palabra de Dios, o porque es que también tiene esta clase de música o lo que sea, para que entendamos, hermano, que no queremos nosotros apuntar a nadie que somos mejores que otros, pero tenemos que entender los principios de lo que es la iglesia bautista fundamental independiente. Ahora aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está haciendo como una advertencia. Parece que Timoteo no se andaba portando muy bien ahí, porque le dijo: mira, yo quiero, cuando yo vaya, quiero que andes caminando derechito, porque tú debes de aprender a cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y la casa de Dios, hermano, debemos de respetarla. La casa de Dios debe ser un lugar donde nosotros debemos de hacer las cosas debidamente y no andar haciendo cosas que no están bien. Ahora, primeramente, vamos a descifrar lo que son las cuatro palabras que habíamos dicho. La palabra iglesia. La palabra iglesia es un grupo de gente llamado del mundo hacia adentro, hacia aparte, para glorificar el nombre de Jesucristo. Es lo que quiere decir la iglesia, que la palabra eclesia en griego es un grupo de gente llamado aparte con un propósito, y el propósito es de glorificar el nombre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo número 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque tú encontrarás, hermano, que mucha gente pues asiste a la iglesia, pero en realidad no sabe ni lo que significa la iglesia. A la iglesia dice allí en Primera de Pedro 2, 9: mas vosotros, hablando de la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero observe lo que dice allí: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la iglesia, hermanos, es un grupo de gente que es llamado aparte, puesto con un específico trabajo, o puesto para un trabajo específico, que es el poder glorificar el nombre de Jesucristo. O sea, está diciendo para que nosotros glorifiquemos, para que llevemos el nombre de Jesucristo a aquellos que no lo conocen. Entonces esto es lo que es la iglesia. Ahora después sigue la iglesia, la palabra bautista. Porque bautista es porque bautizamos a los convertidos. Esto es simplemente como lo dice Hechos capítulo 8, Hechos 8, y luego después dice el versículo 37. Hechos 8, versículo 37. Dice la palabra del Señor en Hechos 8:37: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? Y le bautizó. Entonces la razón por la que nosotros nos llamamos bautistas es porque nosotros bautizamos a los convertidos. Y aquellos que vienen de alguna otra religión donde fueron bautizados de niños, si una vez ellos han creído en Jesucristo, entonces nosotros los bautizamos. No se trata de otro bautismo, no se trata de rebautizarlos, se trata de que ellos reciban el bautismo correcto, escritural, como está escrito en la escritura, aquí en la palabra de Dios, donde Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y sabemos bien que un niño recién nacido no ha creído. Un niño que apenas tiene 2 años no ha creído. Por eso nos llamamos iglesia bautista, porque bautizamos a los convertidos. No nos llamamos bautistas porque nosotros somos seguidores de Juan el Bautista, no es así.
Nosotros, hermanos, somos bautistas porque bautizamos a los que han creído en Jesucristo. Después, la palabra fundamental. La palabra fundamental es la inspiración y la autoridad en la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios es el aliento de Dios y es la autoridad final de nuestra fe y práctica. Y no hay otro libro, no hay otro escrito, no hay algo que pueda estar sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad y es sobre todo. Así es que eso es lo que primeramente entendemos por lo que somos fundamentales. Es porque nosotros creemos que la palabra de Dios es perfecta, es pura y es santa. También creemos que el nacimiento virginal de Jesucristo. Creemos que la Virgen María concibió a Jesucristo no de una relación humana, sino que el Espíritu Santo engendró al Señor a través de la Virgen María. Creemos en el lavamiento de la sangre de Cristo, que es lo único que limpia pecados. No hay jabón, no hay detergente que pueda limpiar pecados más que solamente la sangre de Cristo. Creemos en la divinidad de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Creemos que Jesucristo es Dios mismo y que existe en tres personas. Escuchen, hermanos, mire, Dios existe en tres personas, pero es el mismo Dios. No es que a la misma vez Jesucristo es el Padre y a la misma vez es el Espíritu Santo. No es así. Él es Dios, pero existe en tres personas. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, dice la Escritura que se oyó una voz del cielo allá que decía: complacencia tengo en mi Hijo. Y después el Espíritu Santo descendió sobre como paloma, los tres al mismo tiempo, pero no es la misma persona. Porque algunos han dicho que cuando tú le hablas a Jesús, pues le estás hablando al Padre. No, un momento, Dios existe en tres diferentes personas. No es una sola persona, sino es un solo Dios en tres diferentes personas. Entonces creemos entonces que el Señor Jesucristo es divino. Creemos en la resurrección corporal de Jesucristo. Creemos que Él resucitó a los muertos y que Él resucitó y está vivo en este tiempo. Creemos en el regreso premilenial del Señor Jesucristo, que va a levantar a su iglesia, que nos llevará con Él a morar por la eternidad en los cielos. Los cristianos creemos que los cristianos deben de estar alcanzando a los perdidos, que los que somos salvos debemos de preocuparnos por los que no son salvos. Creemos que los cristianos deben de vivir una vida separada de prácticas mundanas y también de iglesias que no son bíblicas y que no son escriturales. Ahora, eso es lo que quiere entonces lo que es los principios de lo que es fundamental. Independiente, la otra palabra es independiente. Esto quiere decir que nosotros, hermanos, no pertenecemos a ninguna organización, no pertenecemos a ninguna denominación, ni tampoco nos afiliamos a ningún concilio. Ahora, entonces, vamos a ver lo que son esos distintivos que hacen diferente a lo que es la iglesia bautista fundamental independiente con lo que es cualquier otra iglesia, no importa que sea bautista. En primer lugar, la cabeza es Cristo. Todo lo que yo les expliqué fue un poquito más o menos de lo que es la iglesia bautista fundamental, pero ahora quiero que vean lo que son los principios. La cabeza es Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, hablando de Jesucristo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Jesucristo es el primero y tiene toda preeminencia porque Él es la cabeza de la iglesia. Y mire, todos los cristianos formamos el cuerpo de Jesucristo, pero Él es la iglesia, Él es la cabeza. Todos nosotros, hermanos, que hemos sido salvos, somos un cuerpo que se va nutriendo, que se va edificando, pero la cabeza es Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia, Él la compró con su sangre preciosa, Él es el único que decide qué hacer con su iglesia. No hay una persona que esté sobre la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Yo una vez le pregunté a un varón si estaba seguro de que al morir iría al cielo con Dios. Y él me dijo: no, hombre, nadie puede estar seguro, ni siquiera el Santo Papa puede estar seguro, y que es la cabeza de la iglesia.
Yo le dije, bueno, el Papa puede ser la cabeza de la religión católica, pero no es la cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y Él es el dueño, Él es el que la nutre, es el que la cuida, Él es el que la protege, porque Él es la cabeza. Nosotros, hermanos, sabemos que Cristo es nuestro jefe, es nuestro capitán, es nuestro comandante, y nosotros somos sus colaboradores. Nosotros no somos nadie más que solamente sus ayudantes. En segundo lugar, lo que la Iglesia Bautista Fundamental hace es que practica la Gran Comisión. Si lo vemos en Mateo capítulo 28, es un pasaje tan conocido para nosotros. En el 28, versículo 19, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros podamos considerarnos una iglesia nuevotestamentaria que es fiel a lo que es la Gran Comisión, debemos de salir de estas cuatro paredes, ir a predicar el Evangelio, ir a ganar las almas, traerlos a la iglesia y que se bauticen y enseñarles lo que Cristo quiere que les enseñemos. Entonces, es una iglesia ganadora de almas. No solamente testificamos nosotros, hermanos, sino que les hablamos a las personas. No solamente testificamos, sino que ganamos las almas. Hay diferencia entre testificar y ganar almas. Ya hemos explicado que una cosa es tan importante como otra. Pero testificar es contar lo que Dios ha hecho por ti. Pero ¿sabes qué? Mi testimonio y tu testimonio no pueden salvar a ninguna persona. Lo que salva es la palabra de Dios. Entonces, lo que es el ganar almas es contar mi testimonio. Sí, a veces lo voy a contar, pero predicarles el evangelio precioso del Señor Jesucristo es el que los va a salvar del infierno. Entonces, cada cristiano debe de ser un ganador de almas. Cada uno de aquellos que hemos recibido ya el regalo gratis, debemos nosotros, así de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Y hermano, es tiempo que nosotros entendamos que si nosotros que conocemos la salvación no les hablamos a los demás, ¿quién más les va a hablar? Entonces, el ganar almas es enseñar a una persona cómo conocer a Cristo como su Salvador con las Santas Escrituras. Encontramos un pasaje en Santiago 5:20 que nos habla acerca de lo que es el ganador de almas. Santiago 5:20 dice la Biblia así: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí está lo que es el ganador de almas. Y después en Judas, el versículo 22 y 23 nos dice algo parecido. Judas, versículo 22 dice: a algunos que dudan, convencerlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, un cristiano, hermano, que siente la carga por la salvación de los demás, él va a ver como si a las espaldas de aquella persona está ardiendo el fuego y está a punto de caer. Pero aquí está el ganador de almas para poder agarrarlo antes de que caiga el fuego y rescatarlo, y entonces pueda ponerlo en lugar seguro, y ya ha salvado un alma, dice Santiago. Entonces es importante que nosotros entendamos la diferencia en que aquella iglesia que es ganadora de almas y la iglesia que no está cumpliendo con lo que es el mandato de ganar las almas. Número 3, la sangre de Cristo es lo único que limpia el pecado. La sangre de Cristo es lo único que limpia el pecado. Primera de Juan 1:7 dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Escuche, el día que yo reconocí a Cristo como mi Salvador, Él borró todos mis pecados inmediatamente. Pero después de ahí Él sigue limpiando mis pecados.
Cada día que pasa, y cuando yo voy y le pido perdón, y yo le pido perdón por mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuche, cuando usted vaya a ganar almas, usted no diga a la persona que para ser salvo tiene que arrepentirse de sus pecados, porque esos son los santos óleos de la Iglesia Católica. Usted tiene que decirle que reciba al Señor Jesucristo y Él le perdonará por todos sus pecados. Pero después, ya cuando usted es salvo, es cristiano, usted tiene que tener una relación cercana con el Señor, una relación dulce, donde usted constantemente confiesa sus pecados, porque los pecados pasados Jesucristo los perdonó el día que usted lo recibió como su Salvador, pero pecamos todos los días. Y dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Número 4, la Iglesia Bautista fundamental independiente es autónoma. Autónoma quiere decir, hermano, que no se vale de otras iglesias ni tampoco de otras organizaciones para poder seguir adelante. Hechos capítulo 14. Hechos 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En otras palabras, esta iglesia es independiente. Cuando decimos que es autónoma, es independiente. Tiene sus propias leyes. Dice aquí que constituyeron ancianos o pastores. ¿En dónde, hermanos? En cada iglesia. No en un grupo de iglesias, no en el concilio del norte o el concilio del sur. Sí dice que oraron y ayunaron, ¿y qué hicieron? Los encomendaron al Señor. Y ninguno después estuvo diciendo, mira Pablo, ¿no me puedes mandar una ayudita? Y el apóstol Pablo les dijo, ¿qué fue lo que les dije cuando oramos por ustedes? Los encomendamos al Señor. Entonces, si Cristo está con nosotros, ¿por qué necesitamos más ayuda? Si Cristo, hermano, está en la iglesia y está en su iglesia, debe de ser entonces autónoma. Dice, los encomendamos al Señor. Mire, cuando venimos a comenzar la iglesia, yo me acuerdo del pastor Jan Wilkerson que me dijo, mira, tú tienes una buena familia, tienes buen trabajo, Dios te va a bendecir. Y yo me quedé un poco pensando porque había otros que pues los mandaban allí y les ayudaban con esto, con lo otro, y por un tiempo estaba medio resentido yo. Pero después digo que mira, este hombre es sabio porque mira, es mejor darle la gloria a Dios que al hombre. Y por eso él está diciendo, mira, ellos oramos, impusimos las manos, los pusimos ahí de pastores y los encomendamos al Señor. Que sea el Señor el que los cuide, que sea el Señor el que los bendiga. Y hermano, es mejor ser bendecido por el Señor que por el hombre. Por eso la iglesia, hermano, imagínense que todo el tiempo estuviéramos en apuros y mandando pedir de allá y mandando pedir de acá y ayúdenos por favor. Mire, fue hasta los años 1800 cuando comenzaron los concilios y también comenzaron a crearse las denominaciones. Bueno, ya lo que era aparte del catolicismo, pero se crearon las iglesias madres volviéndose dependientes de organizaciones. Pero la iglesia bautista bíblica independiente siempre ha sido autónoma. Siempre se ha valido de sus propios miembros. Un día de aquí alguien va a salir a pastorear otra iglesia y sabe que déjeme decirle, yo no tengo nada que hacer en esa iglesia. Cuando ya sea independiente, que siga hacia adelante y que se las vea como puedan verla, porque el Señor está con ellos. Nosotros vamos a orar y nosotros vamos a apoyar, pero eso no quiere decir que nosotros no le echamos la mano a las iglesias. Mira lo que dice Hechos 11. Hechos 11. Eso no quiere decir que nosotros no ayudamos a los demás cuando tienen necesidad. Hechos 11, 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían,
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitan en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, esto, hermano, no quiere decir que cuando otra iglesia está en necesidad, nosotros les vamos a echar la mano, y nosotros, si estamos en una posición de poder ayudar a los demás, pero esto no es obligatorio. Esto no es obligatorio. Nadie tiene la obligación de ayudarnos a nosotros, ni nosotros tenemos la obligación. Lo hacemos porque el Señor nos lo permite y porque es una bendición. Entonces, la iglesia es autónoma. Número 4, practica la libertad del alma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos propiedad de ningún hombre. Nadie debe de tener sobre usted ninguna autoridad. Ninguna persona, ningún cristiano debe tener autoridad sobre otro. Si acaso hay alguien que te habló y te ganó para Cristo, tú no le estás endeudado toda la vida. Con quien estás endeudado es con el Señor. Porque a veces alguien, cuando gana a alguien, entonces quiere traerlo como que es mío. No, hermano, gracias a Dios. Ponte a pensar quién te ganó a ti. ¿Ah? No, mira, nos sujetamos voluntariamente. Dice 1 Corintios 16. 1 Corintios 16. El versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Aquí puedes ver al hermano Apolo que él no se le puede obligar a que vaya. Dice, él va a ir cuando se le pegue la gana. Ahorita él no quiere ir. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Nosotros no podemos obligar a nadie. Nadie puede forzar a otros a ser cristianos. Mire, nadie es forzado a servir en la obra de Dios. Nadie más, todos aquellos que sirven en la obra de Dios es por su propia voluntad. No se les obliga, no se les forza, no está diciendo es que si no voy a ganar almas. Y mira, hermano, quítate de esos cuentos. Si tú vas a servir al Señor aquí en la iglesia, nadie te va a forzar. Va a ser por tu propia voluntad. Y mira, ninguna iglesia no debe retener a ninguna persona en contra de su voluntad. Porque somos libres, tenemos libre albedrío, tenemos libertad del alma. No debemos de hacer con amenazas. No, es que si tú te vas de la iglesia te va a caer un rayo. No debemos de ser, hermano. Si la persona, hermano, que no se siente edificada y diga yo mejor me voy a otro lugar donde sea edificado, es libre de poder hacerlo. Pero nadie debe obligarle. O con maldiciones. Todas las almas salvadas pertenecen a Cristo. Y solamente Él tiene el derecho de poder hacer lo que Él quiera con ellas. Nosotros tenemos que entender que si alguna vez ganamos a una persona es para la honra del Señor. Tenemos que entender si alguna vez en la iglesia llegan personas dispuestas a servir y lo hacen de todo corazón y lo hacen voluntariamente, sea para la honra del Señor. Y si usted es un mujer, que sea para la honra del Señor. Y si es maestro, si es lo que sea, si usted está sirviendo en la iglesia, que sea para la honra del Señor, porque el alma le pertenece a Él. Número, ¿qué seguimos? Yo pienso que 7. ¿De veras? Bueno, la iglesia bautista fundamental solo acepta miembros que son salvos. Hechos 2:47. Hechos 2:47. Dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si alguien viene a la iglesia y dice que ha recibido a Jesucristo 3 o 4 veces, pero ahora todavía no es salvo, entonces pues nunca ha sido salvo. Nosotros tenemos que tener cuidado de eso, ¿verdad? Porque lo que pasa es que la persona no ha entendido el evangelio, no ha entendido lo que es la fe, no ha entendido lo que es lo que es eso tan finito que es la fe.
y ha sido confundido, entonces la persona así no puede ser miembro de la iglesia. Tiene que ahora entender el evangelio y después de eso ser bautizado escrituralmente después de haber creído. Porque mucha gente dice, es que yo sinceramente me bauticé, pero sinceramente equivocado lo hiciste. Porque no habías creído en realidad. Estabas perdido, no habías entendido el evangelio. Tú todavía no habías comprendido que al recibir a Jesucristo tienes vida eterna y que esa vida eterna es un regalo que no se puede perder. Entonces cuando tú lo comprendes y cuando tú lo entiendes, es cuando debes de ser bautizado. Es que no importa si te aceptaste a Cristo y te bautizaste 40 veces, si no has creído en realidad el evangelio como es, de que es una seguridad para vida eterna, todavía necesitas entender el evangelio. Número que sigue. La iglesia practica solo 2 ordenanzas. No son sacramentos, sino ordenanzas. Primeramente es el bautismo, que se encuentra otra vez en Mateo 28, 19, por donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y luego dice, bautizándoles. Y en Lucas capítulo 22, versículo 17, encontramos lo que es la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor son las únicas 2 ordenanzas que practica la iglesia. No son sacramentos. Dice el versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto, ¿en qué, hermanos? En memoria de mí. Ambas ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, son símbolos de la fe en Jesucristo. El bautismo primeramente no es necesario para la salvación. Como muchos lo enseñan de que tienes que bautizarte para salvarte, no es necesario para la salvación. El agua del bautismo no limpia. Ya sabemos que lo que limpia es la sangre, sino que es un acto de obediencia y es una representación de la salvación, de lo que Jesucristo hizo el evangelio de la salvación. Si no, pues tú te podías bañar a cubetadas, entonces si es que el agua, ¿verdad? Pero es una representación de lo que es la salvación, del evangelio, que es muerte, sepultura y resurrección. Es nomás un paso de obediencia, es algo que cada persona que ha recibido a Cristo debe de hacer y nomás está representando lo que Jesucristo hizo por nosotros, que Él fue muerto, fue sepultado y resucitó. Y así también nosotros en el bautismo dice andamos en vida nueva, muertos con Cristo, resucitados a vida nueva. Ahora, la cena del Señor, de igual manera, esto es un recordatorio. Ni el jugo de la uva ni el pan se convierten ni en sangre, ni tampoco en carne. Ninguno de ellos tampoco tiene poder para poder perdonar los pecados. Ni el pan se convierte en la sangre de Cristo, ni el jugo se convierte en la sangre de Cristo. Y la Biblia nunca menciona que es vino, sino que menciona el fruto de la vid. ¿Cuál es el fruto de la vid? El jugo de uva. Que el padrecito se aviente esa copa con aguardiente y todo eso, y que siempre ande prendido, pues es otra cosa. Pero nunca se menciona absolutamente que se trata de vino, menos de vino fermentado. Es el fruto de la vid. El fruto de la vid es el jugo de uva. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les está diciendo ahí otra vez, mira, ahí dice desde el versículo número versículo número 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y después dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces, no se trata de vino, no se trata de que se convierta en sangre ni tampoco en carne, sino que es una representación, un recordatorio de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Número que sigue. La iglesia reconoce la separación del Estado. La iglesia reconoce la separación del Estado, o sea, no hay afiliación. El Estado
son el gobierno. Nosotros respetamos las leyes civiles, pero sabemos que las leyes espirituales son mucho más altas. Por eso es más importante para los cristianos guardar las leyes espirituales que las leyes civiles. A veces cuando nosotros tenemos un programa en la iglesia y yo les digo a los hermanos, tráiganse a sus niños que no vayan a la escuela, si acabo aprenden, lo que aprenden acá es más importante que lo que aprenden en la escuela. Eso es verdad. Es cierto, les ayuda más porque es algo espiritual. Mire, fue Constantino el que un día unió la iglesia con el Estado allá en el siglo IV. Y después de ahí ya siguieron adelante, pero los anabaptistas nunca aceptaron esta unión. Ellos jamás se sometieron a la unión de lo que es la religión y el Estado. Por eso vemos en Hechos capítulo 4 las palabras de los apóstoles. Hechos 4, el versículo 19. Dice así: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y luego después el capítulo 5, versículo 27, dice así también: cuando los trajeron les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado de Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, es verdad que el cristiano debe estar sometido a las autoridades. Nunca te andes cruzando una luz roja, nunca andes manejando con tu licencia vencida, nunca andes manejando con tus placas vencidas y sin aseguranza. Debes respetar las leyes, pero cuando se trata de obedecer la ley espiritual, debes obedecer más bien la ley espiritual que la ley de los hombres. Si algún día alguien te dice que pares de predicar la palabra de Dios, tú dile: es necesario obedecer a Dios antes que a ti. Y si algún día te mandan la policía a tu casa porque tú estás allí hablando la palabra de Dios o en algún lugar, lo que sea, tú tienes que decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué, hermano? Porque la ley, o sea, la ley civil no tiene autoridad sobre el evangelio de Jesucristo. Y a muchos los asustan. Muchos se asustan diciendo de que aquí ponen un letrero diciendo: no trespasen. Yo le digo: no somos tres, somos dos. Pero una señora que me dijo: mire, no queremos que vengan a hablar aquí. Le dije: ¿y usted quién es? Dice: yo soy la manager. Ok. Le dije: déjeme hacerle una pregunta a usted. Dígame. Si usted muriera hoy, está 100%. No, es lo que no queremos que anden diciendo aquí. Le digo: mire, usted encierra en su apartamento. Nosotros vamos a tocar las otras puertas. Si ellos no quieren que les hablemos, no les hablamos. Pero si ellos quieren que les hablemos, les vamos a hablar. Otro que manda su carta diciendo: mire, no quiero que vuelvan otra vez a venir a tocar este lugar. Y yo le dije: no, le prometo que no vamos a tocar ese lugar. Él mismo no lo va a tocar, pero su otro lo va a tocar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué para algunas cosas si la gente quiere decir que estamos en un país libre? ¿Y por qué para otras no? Otros dicen: mira, que no dice allí que no soliciting. Yo digo: I'm not soliciting. ¿Qué estás haciendo? Me dice: yo estoy dando un regalo. ¿Cuál es el regalo? El regalo de la vida eterna. Es que, hermanos, entonces la iglesia, hermano, no acepta y no reconoce, reconoce la separación del Estado. El que sigue solo reconoce dos oficios, que es el pastor y los diáconos. Solamente reconoce dos oficios. Allí en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Dice la Biblia, versículo 1. El versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso es lo que es el pastor, el obispo se menciona ahí. Después dice el versículo 8:
Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces tenemos dos oficios, que es el pastor y los diáconos. Esto es lo único que reconoce la iglesia dentro de lo que es el cuerpo. Nosotros no reconocemos comités dentro de la iglesia. Nosotros no reconocemos comité de damas, ni comité de comidas, ni comité de actividades, ni de deportes. ¿Por qué, hermano? Porque todo eso no es bíblico. Eso lo que acarrea solamente son conflictos. Hay ministerios, muchos ministerios. La Biblia se habla de muchos ministerios. Estos son lo que la iglesia reconoce. Y todos los ministerios caminan bajo el liderazgo del pastor. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice una palabra muy fuerte. Hebreos 13, 17. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando nosotros estemos frente a Dios, los comités no van a dar cuenta qué fue lo que pasó en la iglesia. La sociedad femenil no va a dar cuenta de lo que pasó en la iglesia. Los diáconos no van a dar cuenta. Cualquier otro grupo que se quiera levantar en la iglesia, ellos no van a dar cuenta. El que va a dar cuenta va a ser el pastor. El Señor a quien le va a preguntar va a ser: oye, tú que estabas allí de líder, tú que estabas representando, y tú por qué permitiste que esto y lo otro y aquello, o por qué pasó. Mira, todos los demás se van a lavar sus manos. No, pues ahí échesela al pastor. No, pues él. Además, la Biblia lo dice así. En aquel día a lo mejor la gente va a decir: la Biblia lo dice así, pero no, lo dice desde ahorita. Que el pastor es el que vela por el rebaño y él va a dar cuenta por lo que sucede en la iglesia con los miembros de la iglesia. Por eso, hermanos, déjeme decirle, el pastor debe de cuidar el rebaño, debe de meter sus narices donde quiera, debe estar al tanto de todo, y no como algunos gatos gordos, hermano, que se van y dejan que la iglesia se haga lo que sea y no les importa lo que pasa. No, tú me dirás: oiga, pastor, usted tiene que saber todo. Yo tengo que saber todo. ¿Por qué? Porque el día que tomen cuentas, no le van a pedir cuentas a ninguna hermanita. Va a ser al pastor. Algunos dirán: pero ese pastor se mete en todo. Así es. Así debe ser. Dios me dio la autoridad de ir a tu cocina, también a meterme y a ver qué está pasando aquí. Pero están los diáconos. Los diáconos no son los que gobiernan la iglesia. En muchas iglesias, aún las mismas esposas de los diáconos tienen autoridad. Y eso es totalmente torcido, hermanos. Porque los diáconos, ellos no son puestos para poder gobernar la iglesia. Por ejemplo, hermano, una iglesia se queda sin pastor, luego se levanta un grupo ahí diciendo que nosotros somos los diáconos y aquí vamos a decidir lo que se haga. No, mira, el capítulo 6 de Hechos, ahí se nos enseña cuál es la función de los diáconos en la iglesia. Hechos 6. Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Aquí vemos que los apóstoles, o podemos decir los pastores de la primera iglesia en Jerusalén, ellos tenían que dejar las cosas espirituales que tenían que hacer, tenían que dejar de lado el estudio de la palabra de Dios para poder servir a las mujeres que estaban necesitadas. O sea que ellos estaban dejando de hacer lo más importante por hacer lo secundario. Entonces, ahí fue donde surgió el versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? Que sirvan a las personas. O sea, en realidad, hermano, el ministerio de los diáconos es ayudar. Es lo que deben de hacer, es ayudar. Que cuando lo que el pastor no puede hacer, ellos lo hagan.
Pero otra vez digo, hermano, hay muchos lugares y pues gracias a Dios, hermano, nosotros nunca hemos tenido ese problema acerca de poder tener ese conflicto, porque lo hemos entendido y sabemos bien que si los diáconos hacen su trabajo debidamente, ellos van a ser bendecidos, sus familias van a ser bendecidas y la iglesia también. Pero entendemos solamente existen dos oficios, no existe ningún otro oficio, ni que el pastor eméritus, ni que el pastor asociado, un pastor asociado, sino solamente, dice la Biblia, existen dos oficios, que es el pastor y los diáconos, y cada uno de ellos tiene su propia responsabilidad. ¿Dónde vamos? Ya vamos a terminar, hermanos. La iglesia bautista fundamental, y creo que esto es aquí donde se distinguirá más, practica la separación. Practica la separación bíblica. En 2 de Corintios, capítulo 6, nos dice la Biblia, 2 de Corintios 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cada cristiano, hermanos, nosotros somos habitación del Espíritu Santo. Y por esa razón, Dios, hermano, nos manda acerca de vivir una separación. Quizá muchos digan, nosotros creemos todo lo que se ha dicho, pero es en este punto donde la mayoría rebotan. En obedecer la doctrina, en obedecer la palabra. Debe de existir una diferencia entre los que son cristianos y los que no son cristianos. Debe de existir una diferencia, no solamente, escúcheme, hermano, por la salvación, sino por el testimonio al nombre del Señor Jesucristo. Debe de haber una diferencia entre aquellos, hermanos, que están viviendo en esta casa a los que viven en aquella otra casa. Los cristianos camaleones fácil se acoplan a toda clase de personas en el mundo. Se cambian su color de acuerdo con quién están, de acuerdo en dónde se meten. Y hermano, eso a Dios no le agrada. Porque es que los cristianos quieren ser como el mundo. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. Y el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La Biblia enseña a los cristianos a desistir de la fama, de la vanagloria, a desistir de los deleites temporales del pecado que contaminan la mente, el cerebro, de las cosas que están en el mundo. Pero otro pasaje mucho más pesado fue el que escribió el apóstol Santiago en el capítulo 4 y versículo 4. Santiago 4:4. Una palabra muy pesada dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Los cristianos que se contonean con las modas del mundo son amigos del mundo. Los cristianos que coquetean con los estilos perversos de las estrellas de Hollywood son los amigos del mundo. Y la Biblia dice que el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oh, yo no quiero encontrarme en ese lugar, en ser un enemigo de Dios. Pero muchos cristianos disfrutan el internarse en antros, en lugares de pecado, pero porque no hay alguien que les diga: oh almas adúlteras.
Porque el adulterio, hermano, que el Señor consideraba al pueblo de Israel, de cómo ellos le daban la espalda al Dios verdadero para adorar a los ídolos de aquel tiempo, el Señor le decía que ellos eran unos adúlteros. Bueno, el Señor considera a los cristianos almas adúlteras, aquellos que siendo cristianos, ellos todavía juegan con el mundo, andan con las modas del mundo, andan con todo las diversiones que pasan en el mundo. Hay que tener mucho cuidado, hermano, hermana. No vaya a ser que tú te encuentres en ser enemigo de Dios, que tú quieras seguir las corrientes del mundo y no te eches encima al Señor, no te lo eches de enemigo, porque, dice la Escritura que es una cosa terrible caer en manos del Dios vivo. Vamos a irnos terminando, hermano, falta creo que nomás este y otro. Número 11 sería entonces. El único apoyo de la iglesia son los diezmos. En una iglesia bautista fundamental independiente, el único apoyo de la iglesia son los diezmos. Malaquías 3:10. Todos conocemos ese versículo, casi, ¿verdad? A menos que los que no lo queramos ignorar. Dice la Escritura: traed todos los diezmos al alfolín, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nunca fue el plan de Dios que la iglesia se sostuviera con ventas de comida. Nunca fue ese plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios que se estuviera lavando carros, y mucho menos andando pidiendo limosnas en la calle. Eso nunca fue el plan de Dios, que la iglesia estuviese sostenida con cosas, hermano, que no tienen que ver. Jesucristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Jesucristo está con nosotros, nosotros debemos de tener todo lo que nosotros necesitamos. Dios no dijo: hagan ventas de tamales o de pupusas para que haya alimento en mi casa, sino dijo que trae todos los diezmos al alfolí para que no falte el alimento en mi casa. Nunca dijo: pongan una tiendita dentro de la iglesia o vendan comida en el patio de la iglesia. Si Jesús viniera en estos momentos en un domingo después del servicio, ¿sabes qué es lo que haría con muchas de las iglesias? Voltearía por los aires las mesas donde están vendiendo pozole, y también a todos aquellos que están vendiendo chicles y chetos, y los echaría y agarraría un látigo y se los plantaría por el lomo, porque el Señor dijo: han convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Es que la iglesia, hermano, nunca fue el plan de Dios de que se sostuviera con cosas, hermano, que son mundanas. Entonces, si nosotros creemos en esa clase de iglesia que es fuerte, tenemos que entender una cosa, todos los miembros de la iglesia, que cada miembro debe aprender a obedecer lo que dice la Escritura. Si usted todavía no ha tomado la decisión de dar al Señor sus diezmos, medite en estos versículos que vamos a ver. Como ve, yo casi no toco estos versículos. ¿Por qué? Porque pues yo siempre le dejo que usted tenga un poquito de tema y pues diga: sí, debo de hacerlo. Pero dice el versículo 8, mira, dice el versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice: en vuestros diezmos y ofrendas. O sea que hace mucho tiempo no has diezmado ni tampoco has dado ofrenda. Y después viene una maldición: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Así que, hermanos, yo nomás porque la palabra del Señor así me lo dice, pero aquí está diciendo mucho ratero. Y si la iglesia del Señor va a sostenerse debidamente como es, tenemos nosotros que aprender a obedecer lo que dice la Biblia. Y yo no quiero que el Señor me diga ladrón. Yo no quiero que el Señor me maldiga, porque dice que malditos sois. Tú entiendes, abre tus oídos.
No estemos atentos siempre a lo que más nos conviene. Mira, algunos de ustedes que hace tiempo, mira, cuando tenían interés de poder hacer algo en la iglesia, fielmente diezmaban. Pero ahora que andan con el globo desinflado, como que no les importa. Entiende, hermano, esta es una cosa entre tú y Dios, no es una cosa entre tú y el pastor. No es una cosa entre tú y algún hermano o lo que sea, porque cuando a veces a alguien no le cae algo bien, inmediatamente dicen, para que el pastor se le quite, no voy a dar diezmos. Hermano, mira, yo no necesito tu dinero, el Señor tampoco. Tú eres el que necesita la bendición del Señor. Y la manera que Dios te va a bendecir es si tú eres fiel a lo que dice la Escritura. Y hermano, yo tengo temor, mira, la diferencia única, porque mucha gente dice, ese es del Antiguo Testamento. Mira, la única diferencia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es que antes era una obligación. Por eso mucha gente dice, tienes que pagar tus diezmos. No, ahora en el amor del Señor Jesucristo es voluntario por amor. Y como el amor de Jesucristo es más grande que la ley, pues tengo que ser más generoso. Pero eso es cuestión de lo que tú quieras hacer. Pero yo te quiero advertir, la Biblia especifica y dice que si tú no das tus diezmos al Señor, pues eres un ratero. Y si le estás robando, después dice que te viene una maldición. Es que yo mando mis diezmos a World Vision. Es que es como el que come el McDonald's, se paga el Carlos Jr., ¿verdad? La última es, ¿verdad? Por último, la iglesia nunca perseguirá a otros por una religión. Nunca, jamás. Jamás encontrarás cristianos persiguiendo a otros porque no se quieren convertir a su religión, como hay muchas religiones que sí. Yo sé, hermano, que en el mundo catalogizan a los cristianos como con todo lo que son católicos y también carismáticos y todo. Y ellos han presenciado mucho de las persecuciones que la iglesia católica hizo a toda clase de personas y mataron miles y millones de personas. Pero la iglesia cristiana nunca ha perseguido a nadie por causa de lo que creen. Y jamás va a ser así. Nunca, escúcheme, nunca usted vaya a decirle a alguien que si no viene a la iglesia o no se convierte a la religión, le va a pasar lo que sea. No, mira, ora por ellos, para que el Señor les dé la fe y se conviertan al cristianismo. Porque sabemos que el cristianismo no es una religión, sino es la salvación y la vida eterna. Entonces, la cabeza es Cristo. Practica la gran comisión. La sangre de Cristo es lo único que limpia. Es autónoma. Practica el sacerdocio personal. ¿Me faltó esa? ¿Eh? Practica la libertad del alma. Solo acepta miembros salvos. Practica solo 2 ordenanzas. Reconoce la separación del Estado. Solo reconoce 2 oficios. Practica la separación. El único apoyo son los diezmos. Y nunca perseguirá a otros por una religión. Sé que me faltó una, me la pasé. Ahí debe de estar escondida, pero será en otro día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche.